Muy buenos días, amados hermanos. Aquí estamos con mucha alegría, con mucho gozo, como ya es nuestra costumbre, y aprovechando y agradeciendo una vez más el que abran las puertas de su hogar para poder entrar por medio de este medio, vaya la redundancia, pues para entregarles también el mensaje. Pero antes de esto, pues poder adorar al Señor, bendecirlo con todo nuestro corazón. Qué grato es poderle decir al Señor con cánticos lo que estamos experimentando. No le hace lo que estemos viviendo, con mucho respeto le digo, y sí, entendiendo que hay personas que pueden estar sufriendo de diferentes maneras, pero muy independientemente de eso, Dios es digno de que le honremos y le bendigamos. Que podamos discernir cuál ha sido nuestra parte en el problema que tenemos. Muchas veces son producto de lo que hemos sembrado, otras no. Otras son cosas que la vida nos depara y que vamos a atravesar. Entonces, de una forma o de otra, nosotros necesitamos, reconocer la soberanía de Dios y acogernos a su amor. Y como decía nuestra amada Rosita, hablando de esas 5 vírgenes sensatas. La sensatez es una virtud que nosotros necesitamos adoptar. Ser sensatos, ser conscientes, estar atentos a nuestro caminar y a nuestra relación con Dios. Y de esta manera, sabiendo que Él promete estar con nosotros, pero también nosotros necesitamos, no para ser salvos, sino para que el Señor se agrade de nosotros y poder nosotros tener la certeza de que estamos agradando al Señor. Bien, esta mañana he decidido platicar con ustedes un tema que creo que es muy importante, muy oportuno. Todos los que estamos en Cristo, todos, sin excepción, el Señor no nos rescató para que nosotros estemos despreocupados y viviendo nuestra vida solamente igual que antes, pero pues ahora religiosamente. No, Dios espera de nosotros fruto. Él espera de nosotros que también vivamos con una mentalidad del reino de Dios. No nos quita el deseo de seguir trabajando, pero nos cambia la motivación. Él no desea que nosotros estemos todos necesariamente aquí encerrados en estas 4 paredes, pensando que solamente así podemos servir a Dios. No, eso es, a unos poquitos el Señor los rescata y los llama y los pone de esa manera, pero en términos generales, los que hacen la obra, los que sostienen la obra, donde el Espíritu Santo se manifiesta fuertemente es con la iglesia, no nomás con los ministros o aquellos que deciden servir a Dios de tiempo completo. Pongo comillas. El tiempo completo es de todos, de ustedes y de nosotros, pero depende el llamado, depende de Dios, donde Dios los coloque. Y si Dios quiere que usted sea un empresario, un comerciante, un profesionista y tenga su trabajo y allí fluya y allí sea de testimonio, hágalo, porque esa es la forma en que Dios lo quiere usar a usted. La meta de hoy es que todos nosotros entendamos que la meta del siervo de Dios es una por sobre todas las metas. He estado platicando hace muchos años ya, pero en esta semana tengo pláticas con una parejita que pues están comprometidos y han platicado y me han pedido que si podemos casarlos. Y pues generalmente yo sí les digo a todas las personas que vienen y me honran pidiéndome tal privilegio para mí, pues unas pláticas prematrimoniales. Son muy útiles. No sé cuántos de ustedes que me escuchan se casaron aquí sí, a la buena de Dios. Y a veces estamos batallando y sufriendo en el matrimonio y luego queremos culpar a Dios. No, pues es que no nos informamos, hermanos. No tuvimos el cuidado de ver qué es lo que Dios quiere. Y uno de los temas que estamos tratando con esta pareja
está preciosísimo. Es la utilidad de tener un buen deseo y luego un plan. En este plan implica tener metas, propósito, prioridades y maneja también ahí un ideal. Las metas son útiles donde quiera que nosotros nos desenvolvemos, incluso hasta personales. No sé cuáles son sus metas, a la luz del gran deseo que usted tiene: ahorrar, viajar, corregir algo en la familia, no sé, pero las metas son muy importantes y estas deben estar de acuerdo a un propósito que usted tenga. Quiero platicar con ustedes como hijos de Dios, que aparte de ser hijos de Dios, la Biblia dice que usted es siervo, sierva de Dios. Y como tales, como siervos de Dios, haremos muy bien en ver qué es lo que nos conviene poner como meta, hermanos. Y yo me voy a atrever a sugerirles, a la luz de las Escrituras, que reenfoquemos nuestro objetivo. Hasta ahorita yo no sé qué es lo que usted está haciendo en esta pandemia. Tengo el gusto de conocer y estar con algunos hermanos de la congregación, incluso de otras congregaciones, que tal vez, como algunos de ustedes, se sienten desorientados, no saben qué decisiones tomar. Y bueno, yo tengo la dicha, la bendición de que algunas personas vengan, me pregunten, me comenten, y pues vierto la palabra de Dios en sus corazones y se sienten bien. Pero yo percibo en muchos de las personas que cuando les pregunto, ¿y cuál es su meta principal? Se la pregunto a usted también, amado hermano, hermana, joven, ¿cuál es tu meta? A la luz de esa meta, que puede ser una meta secundaria o puede ser el objetivo primario de tu vida. Un deseo que quema, un deseo que te intranquiliza, un deseo que si no haces algo al respecto cada día o cada tiempo que te has propuesto hacerlo, experimentas que no vives adecuadamente porque falta el elemento de saber que estás haciendo algo para lograr aquello que tanto anhelas. Yo no sé qué es tu deseo. Y lo respeto, pero voy a platicarte de algo que sí es muy importante, que reenfoquemos nuestra atención y quizás hoy podamos nosotros regresar a donde debemos comenzar. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, o sea, todas las cosas que pertenecen ya son de nosotros. Ya hay muchas cosas que no debemos pedir. Ya están incluidas en la promesa cuando usted se acercó al Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, lo dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si usted tiene su Biblia ahí, yo le sugeriría que subrayara mediante el conocimiento. El conocer más a aquel que nos llamó. Esa debe ser nuestra meta suprema. Nosotros yo no puedo platicar de mi esposa en la forma que platicaría si no convivo y no la conozco y no tengo comunión con ella. Es porque la conozco, es porque la disfruto, es por muchas razones por las cuales yo puedo platicarle con ustedes que conozco a mi esposa, conozco a mis hijas, conozco a algunos de las personas que convivimos diario aquí. Es en virtud de la comunión. ¿Cuánto más con aquel que nos llamó? ¿Cuánto más con Jesucristo? Que en el conocimiento de Él
del que nos llamó por su gloria, y no por bueno, no por caritas, no porque sabemos esto, no, por su gloria y excelencia, Él nos llamó y nos ha dado todas las cosas, hablando de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Si no conocemos a Dios, no sabemos quién es y cómo es, sus atributos, sus virtudes, no vamos a saber muchas cosas, incluso ni siquiera sabemos qué es lo que le molesta, qué es pecado y qué le ofende y por qué le ofende. Seguiremos viviendo como, pues casi como éramos antes, solamente con un matiz religioso. Y no, Dios no quiere una religión, quiere una relación, que le conozcamos a través de sus nombres, a través de sus atributos, a través de sus obras, a través de lo que la Escritura nos revela. Conocer más y más a Dios. Y dice el versículo 4, por medio de las cuales, hablando de su gracia y gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos, a causa de la concupiscencia. Señor, te damos gracias porque nos introduces con este texto. Señor, nosotros, o no sé cuántos puedan unirse al deseo de hoy, de poner como meta el conocerte más. Señor, no conformarnos, porque tú eres muchísimo, todo el conocimiento de la iglesia en el mundo, todo. Si lo escribimos, cada uno hablando quién eres y cómo eres, todavía quedarían muchos renglones por llenar. Porque tú eres el que lo llena todo en todo, Señor. Eres incomparable. El hombre no te puede conocer en virtud de lo que él procura encontrar. Tú te manifiestas como quieres, pero quedan muchos puntos, Señor, oscuros en nuestro entendimiento acerca de ti, porque no nos enfocamos a conocerte tal y como eres. Que sea nuestra meta, Señor, conocerte cada día más y más. Amados, en Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante, también nos enseña esto. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice él, aún estimo todas las cosas como pérdida, escucha bien, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin, otra vez dice, de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice Pablo, él murió esperando que Cristo viniera. Él se fue pensando que Cristo vendría en la noche. Y han pasado ya 2 siglos, 2 milenios, y Cristo no ha llegado. Así debe ser la actitud de nosotros. Que el Señor viene hoy o mañana, pero nosotros debemos estar listos para cuando Él venga. Y dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En este pasaje se centra prácticamente mi bosquejo para hoy. Pero antes de desglosar mis 3 puntos breves, quiero introducirme de esta manera.
Claro, primero me introduje con la escritura, pero ahora quiero introducirme de esta manera. Preguntemos o atrévase a preguntarle a alguien en la calle cuál es la meta mayor y más importante para su vida. Ármese de valor, con un cuadernito para que vean que, y usted dígale, mire, estoy investigando algo, me gustaría saber, ¿sería tan amable en platicar conmigo cuál es la meta más importante para usted? Una de dos, le va a decir, se va a encoger de hombros y frustrado, va a manifestar como una molestia y quizás le diga, pues, ¿qué le importa? Porque la mayoría de las personas no tienen meta. No tiene un deseo profundo que queme su corazón, que lo haga, que se levante. No, no estoy hablando ahorita necesariamente, estoy hablando, pregúntele a la gente de la calle. Pues, la mayoría de la gente ni siquiera le va a hablar de Dios. No se enoje, usted está investigando. Compréndalos y a lo mejor eso le da pie para evangelizar, hermano. ¿Verdad? ¿Qué le dirán ellos? Ahora, también pregúntele a 10 hermanos de la congregación Comunidad Cristiana Vino Nuevo, ¿qué es la principal meta que pretende alcanzar en el camino de Dios? Elíjalos, piense en ellos, ore al Señor y explíqueles que es una investigación personal, que no es algo para avergonzarlos, que usted quiere conocer. Seguro que no. De los 10 no van a coincidir las respuestas. Unos van a querer una cosa, otras otra. Otros le van a inventar porque ni siquiera han pensado. Y si preguntamos a 5 pastores acerca de su meta principal, ¿qué nos contestarán? A veces nos olvidamos que nuestra meta como hijos de Dios y también como siervos de Cristo no debe ser alcanzar grandes resultados numéricos, hablando de pastores, sino conocer más y más a Jesús. Como dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, la pregunta, ¿cómo se nos han dado? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué importante es el conocimiento, amados hermanos. Por eso la insistencia en que leamos las Sagradas Escrituras, estudiemos las Sagradas Escrituras, investiguemos las Sagradas Escrituras, inquiramos las Sagradas Escrituras y obedezcamos las Sagradas Escrituras. Son pasos muy importantes. Una cosa es leer, otra cosa es examinar, otra cosa es inquirir, otra cosa es profundizar con el deseo de hacer lo que dice la Sagrada Escritura. No es saber por saber y demostrar a todo el mundo que sabe. No, a mí me interesa porque el conocimiento me trae bendición. Entonces, el primer punto a platicar con ustedes es que necesitamos conocerlo por su gracia. No se trata de un conocimiento simplemente intelectual o histórico o administrativo, sino un conocimiento espiritual. Que leer la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar. No se conforme solamente con lo que hoy o los jueves u otros domingos alguien aquí le platica de buena fe, pero no, que eso sea como aquella botanita que le ponen para empezar a comer, aquel guacamolito con totopitos mientras llega la carne asada, mientras llegan los frijolitos refritos y las tortillas de harina y un chorizo ahí en el asador, mientras llega aquello que lo motive. Ya se acordaron de mí, ¿verdad? Ya hacía mucho tiempo que no platicaba. Ya regresó el hermano Ramón. ¿Sí? Pero sí, que usted al comenzar a leer se motive y saboree y que con estas pláticas que tenemos como hoy despierte el hambre, el apetito, el deseo
de conocer a aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que usted anuncie sus virtudes. Pero si no lo conoce, ¿qué va a decir? No, pues gracias a Dios por la salvación. ¿Usted piensa que la salvación es todo lo que Dios desea de nosotros? Dios desea que usted y yo le sirvamos. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para servir al Dios vivo y verdadero. No para estar sentaditos recreándonos en sus bendiciones, no, para ser de bendición a otros también, amados hermanos. Se puede llegar a conocerlo únicamente por la gracia de Dios, por su gracia, no por nuestros méritos, no porque somos inteligentes, no porque asumimos muchas cosas, ni Dios le puede manifestar su conocimiento por medio de su Espíritu, dándole sensibilidad para que vea su creación, para que vea los prodigios, las señales, muchas cosas. Le va a hablar de su grandeza, pero no hay nada más precioso, ni el espacio, ni el firmamento, con todos sus misterios. Nada va a ser comparable con el conocimiento que Él mismo le va a dar, no por aquellas cosas, sino por lo que Él dice que es. La palabra de Dios. En este momento cierro mis ojos y oro porque el Señor despierte hambre de su palabra en cada corazón de todos aquellos que están escuchando esta mañana. Que tengan hambre, que no pase el día, así como comemos 3 veces al día, algunos hasta 4, así anhelemos, que nuestro espíritu anhele alimentarlo con su palabra. Se puede llegar a conocerlo únicamente por su gracia, por los méritos de Dios, no los nuestros. No se puede conocerlo sin saber acerca de Él, porque el conocimiento precede a la fe. Así que la fe es por el oír, dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es por ver las señales, no es por ver la naturaleza con toda la importancia, no. Es la palabra la que despierta nuestra fe. Para conocerlo, amados hermanos, hay que alimentar la fe mediante lo que hemos aprendido de Él. Y lo que debemos aprender, todo está bien. Hay que analizar todo lo que nos rodea, pero no hay nada más fiel que lo revele y que se revele a sí mismo que lo que Él dice de sí mismo en su palabra. Deseamos conocerlo porque en Cristo están todos los tesoros de Dios. Mi deseo es que hoy nuestra atención se centre y despierte aquel deseo, o Dios implante un gran deseo de conocer a este Jesús bíblico, al que murió y resucitó y al cual muchos estamos confesando como el Señor de nuestras vidas, pero que nos urge conocer todas las bendiciones que Él, al Padre, nos ha dado por medio de Jesucristo. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19, dice que Jesús, bueno, dice Él, pero yo pongo Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Verso 16, porque en Cristo, allí dice en su Biblia en Él, pero yo digo, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y escúcheme bien lo que dice la Biblia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esto no lo vas a ver por otro medio más que por lo que la Escritura misma nos revela de Él mismo. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3 también nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
Hermanos, entre más nos enfoquemos en conocer y caminar y tener comunión con Cristo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 4 o 5 semanas del mes y los 12 meses del año, una íntima. No es que estamos locos, hermanos. Eso es lo que dice el mundo. Que estamos locos porque no nos entienden, ni espere que nos entiendan, ni espere que le aplaudan, ni espere que lo alaben. No, ellos lo van a criticar, ellos piensan que usted está perdiendo el tiempo y que hay otras cosas más importantes. Pero usted y yo, según la Biblia, Él nos está diciendo que lo más importante es conocerlo a Él. Entonces, aquí queremos que se cumpla Romanos 12:2. Eso no está en la cita, pero dice que nosotros debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar la buena, santa y agradable voluntad de Dios para con nosotros los que creemos. Necesitamos, nos urge. Número 2, necesitamos conocer más al Señor por el poder de su resurrección. Es lo que leímos en el primer versículo que me introduje allá en Filipenses. Yo dije, hablando, ser hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, dice, de conocerle y el poder de su resurrección. Este es mi segundo punto. El segundo es, conocer el poder de su resurrección. La gente puede creer, y por favor, no hay ironía en mi comentario, puede sonar, y más si usted amablemente se ha conectado y todavía no conoce bien a Dios, no se ha relacionado con Dios, pero le interesa, por eso está conectado. Así es que lo que digo no es ironía, pero es una verdad. Acabamos de entrar a lo que tradicionalmente la cristiandad, estamos en el segundo domingo de Cuaresma, según la tradición cristiana, no bíblica, cristiana. No contradice la Biblia que celebren, respetamos, ojalá que nosotros tuviéramos también el deseo de celebrar y dedicar estos previos 40 días antes de la crucifixión de Jesús, que celebramos muerte y resurrección, que nos dedicáramos a leer los evangelios para ver todo lo que pasó, por lo menos en la última semana de Jesús aquí en la tierra. Ejemplos son estas personas que celebran, ayunan, no comen carne los viernes, nosotros comemos de lo que hay. O sea, es admirable. Pero a la luz de las Escrituras no hay valor. Y quizás nosotros que conocemos, pongo comillas, no conocemos realmente lo que Dios desea. Y hoy el Señor nos dice que es conociendo por su gracia y también conocer el poder de su resurrección. Pablo menciona esto en primer lugar porque gracias a la resurrección, no a la Navidad, sino a la muerte y a la resurrección, es que nosotros podemos tener vida nueva. Nosotros celebramos más la Navidad, no sé por qué, será porque recibimos más regalos, porque comemos mucho, porque nos dan aguinaldos, porque hay una posada aquí, otra posada allá, mucha fiesta, mucho para nosotros. Pero la clave está en la resurrección de Jesús. Y que Dios nos dé sabiduría. El Espíritu Santo, el que nos fue dado cuando creímos, al habernos arrepentido de nuestros pecados y creer y recibir el Evangelio, como está escrito en capítulo 15 de 1 Corintios. Este versículo que voy a leer no está en la nota, pero yo se lo voy a decir. Versículo 1, 2 y 3 dicen: además os declaro, hermanos, el Evangelio, dice Pablo, que les he predicado,
número uno, se predica el evangelio, no una iglesia, no una tradición, no. El evangelio que les he predicado, y luego añade, el cual también recibieron. No se trata solamente de escuchar y ya, no, se trata de recibir el evangelio. Y no solamente eso, en el cual también perseveran. No se trata de que creí, ya estoy y ya vivo como quiera. No, hay que perseverar en el evangelio, por el cual, por el mismo evangelio, asimismo, si retienen la palabra que se les ha predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. Cuidado con la salvación, hermanos. Si no retenemos la palabra, se creyó en vano. Porque primeramente les he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí. Ahí está el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí comienza, versículo 4, ese está ahí en sus notas. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la clave. Si Jesús, más adelante usted sigue leyendo, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. No tendría caso que siguiéramos en el cristianismo o tendríamos viviendo vidas bonitas con reglas, pero sin esperanza de la eternidad. Todo es en base a la resurrección de Jesús. Versículo 12 del mismo capítulo nos dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también su fe. 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Qué tremenda es la resurrección, ¿verdad? Recordemos, unámonos en el sentir de disciplina de estos 40 días para buscar la verdad, para recordar quién es Jesús y lo que hizo a nuestro favor, a su favor, a mi favor. Sí, cierto, murió, pero no solamente murió, lo glorioso es que al morir Él llevó y cargó con todos nuestros pecados. Jehová cargó sobre Él los pecados y nuestras injusticias para que nosotros fuéramos justificados en Él. Pero también dice que resucitó. Al resucitar, canceló todo lo que había en contra nuestra. Según Colosenses, había un acta, un decreto en contra nuestra que nos condenaba, mas Cristo la quitó de en medio, la clavó en la cruz y ahora nosotros somos bendecidos con la salvación que Él compró con su muerte y resurrección. Alabe a Dios ahí donde está, amado hermano, porque Cristo resucitó. El poder del Espíritu Santo, el poder que levantó a Jesús de los muertos, ahora nos es dado según Pablo y ahora nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Espíritu Santo es el agente de nuestra vida nueva. De modo, tampoco está ahí en su nota, pero es 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo da poder para ser la persona que Dios quiere que seamos. Esto es, nos regenera, no es un deseo de nosotros, ya no voy a hacer esto. Y pensamos que si dejo de tomar, si dejo de ser infiel, si dejo de mentir, ya voy a ser salvo. No, no, si no tiene a Cristo, usted se condena, aunque sea el ejemplo aquí en la tierra. La clave es Jesucristo, muerto y resucitado. Y Él nos da su Espíritu Santo y comienza a regenerar, empieza a crear una nueva oportunidad. De modo que si habéis resucitado con Cristo, busquen Colosenses 3:1, las cosas de arriba, donde está sentado Jesucristo. Eso es lo que nosotros ya regenerados buscamos. Antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, entiéndalo. Antes estábamos
muertos en nuestros delitos y pecados, mas ahora estamos vivos para la gloria de Dios. No podemos pensar que estamos justificados porque creemos en Jesucristo y seguir viviendo como vivíamos antes. No, somos nueva creación. Por el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Por el poder de la resurrección. Número 2, el Espíritu Santo da poder para vivir. Esto es la santificación. Si bien es cierto, el día que usted creyó, el día que creímos, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y hay pues los que nos acordamos y los que no. Y Dios los perdonó. Claro que sí. Pero de ahí en adelante, desde ese día, Dios encendió en nosotros un deseo de santificarnos cada día más. La santidad que Dios nos dio en Cristo cuando Él murió, esa no se compra, es un regalo de Dios, es la gracia de Dios. Y somos salvos por gracia. Pero esa gracia nos mueve a santificarnos cada día más. A abandonar, a quitarnos, a despojarnos y revestirnos. Abandonar lo que es malo y revestirnos de las virtudes de Cristo. Esa se llama santificación progresiva. Usted no puede quedarse desde el día que creyó y haciendo otras cosas pensando que porque ya tiene a Cristo, ya no. Tenga cuidado, hermano. Anhele cada día santificarse. Y esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, pero usted tiene que anhelarlo. Dejar la mentira, ay, hermano, pues nosotros pensamos que los pecados más graves son la pornografía, el adulterio. No, hay un montón de pecados que no son tan malos para nosotros, pero que delante de Dios no está Él de acuerdo. Hay que anhelar santificarnos, y es solamente con el poder del Espíritu Santo, en virtud de la resurrección de Jesús, porque en la sangre de Cristo está el poder para nosotros. El Espíritu Santo es el agente, sí, el que nos da poder para ser las personas que Dios quiere, da poder para vivir como Dios quiere y también da poder para servir. O sea, anhele servir a Dios. O sea, el ministerio. Ministerio es servicio. El que quiere un ministerio quiere servir. El que tiene un ministerio tiene que servir. No es un ministerio, y ahora soy como los diplomáticos, como el Congreso de la Nación, el ministro fulano tal, y todo el mundo se le tiene que postrar y entran con una soberbia pensando que son los todopoderosos. No, esos son servidores, nomás que no saben. Nosotros sí somos. Tener el concepto, el conocimiento de que el Espíritu Santo nos permite ser la persona que Dios quiere. El Espíritu Santo nos da poder para vivir como Dios quiere y nos da poder para servir como Dios quiere. No elegimos en qué servir. No. Dios nos da el llamado. Te elige, te capacita y te envía. ¿En qué desea servir usted, hermano? ¿O en qué le está sirviendo, hermano? Ay, hermano, es que no sé. Propóngase conocer más a Jesús para que su gracia se manifieste en usted y para que usted conozca por medio de su resurrección el poder de Jesús en su vida. Número 3, necesitamos conocerlo en padecimientos. Al cristiano no le gusta padecer, no nos gusta. Generalmente pensamos que el cristianismo es, y lo voy a decir porque pues ahí estamos incluidos, televisión, viajes, trabajo, dinero, autos, un montón de cosas, pero créalo, hermano, no nos engañemos, todo eso se va a quedar aquí en la tierra. Vamos a enfocarnos un poquito en los sufrimientos de nuestro Señor, en la unión con Cristo en la cruz. Hay un texto, no recuerdo la cita, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Creo que es en Gálatas. Y ya no, en 2:20, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí. Creo que es Gálatas 2:20. Allá apúntelo, no está tampoco en la nota que le di a nuestro editor, pero a Justino, bendito sea Dios por Justino. Pero ahí le estoy mencionando estos textos porque vienen a mi mente inmediatamente. Tenemos que hacer nuestras las actitudes de Cristo. El maestro por excelencia es Jesús, no el pastor, no fulano de tal y mangano, es Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este sentir es esta misma actitud, este mismo espíritu. ¿Cuál? El cual, hablando Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esta frase, se despojó a sí mismo, a nosotros, si la analizamos, nos va a pegar tan duro al ego que no lo podemos soportar tan fácilmente, porque nosotros todavía hacemos lo que nosotros queremos, hermanos. La mayoría de los cristianos hacemos lo que deseamos, vamos a donde queremos, tomamos decisiones según nuestra conveniencia y ni siquiera le preguntamos a Dios. El mismo sentir de Cristo en muchas ocasiones no está en nosotros. Pero somos exhortados a que haya en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, de sirviente, hecho semejante a nosotros, esclavos, sirvientes. Y estando en esa condición de hombre, todavía dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y dice, y muerte de cruz. Para nosotros no tiene mucho sentido porque ignoramos la cultura de aquel entonces, de aquellas personas que morían en la cruz. Era la muerte más vergonzosa. Los asesinos, la escoria de la sociedad, lo que ya no tenía nada de bueno, era lo que hacía que murieran en esta condición. Y Jesús voluntariamente tomó el papel que nosotros merecíamos y muerte de cruz. Por esto dice, por lo cual, versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Dios es un Dios de propósitos. Él todo lo hace con propósito. Cuando ustedes lean un para, ahí comienza el propósito. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ven ustedes todo el sufrimiento de Jesús? Todo lo que Él, la actitud que asumió para tomar forma, renunció a su corona, renunció a su divinidad y vino a la tierra, se hizo hombre igual que nosotros, llegó a esta condición y todavía se humilló más y se hizo siervo de nosotros, y para colmo de nuestra dignidad, Él tomó el lugar que nos correspondía en la cruz a causa de nuestro pecado y pagó el precio. ¿Para qué? Para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están allá en el cielo, de los que estamos en la tierra y de los que están debajo de la tierra, incluyendo los demonios. Porque un día dice la Biblia que toda rodilla se doblará. Y usted sepa que ese día Satanás y sus demonios tendrán que doblar su rodilla y tendrán que confesar que Jesús es Señor. Y toda lengua del cielo, de la tierra y de abajo de la tierra confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de nuestro Padre Celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí vemos tres verdades muy importantes. Jesús vino no a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. La voluntad de Dios era lo supremo.
La meta por excelencia de Jesús, y esa actitud, ese sentir, es el que debemos nosotros también tener. Jesús dijo, no lo que yo quiero, sino tu voluntad. En aquel día en que el sudor de su frente previo a su entrega, a la traición que le hiciera su amigo Judas, estaba él orando y el sudor que tenía era como grandes gotas de sangre, y en ese momento la debilidad quiso venir a Jesús y él dijo, Padre, si es posible que esta copa pase, y como que yo le pongo como puntos suspensivos, y de repente dice, pero no como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. La humanidad de Jesús estuvo ahí pensando en lo que seguía, pero al final de cuentas dijo, no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer lo que tú quieres que yo haga. Él voluntariamente, y también para nosotros es nuevo porque no acostumbramos sacrificios de sangre, no vamos allá al monte, no erigimos un altar, no cuidamos una ovejita por un año, una oveja perfecta, no la que no sirve, no la coja ni la ciega, no. Lo mejor era sacrificado, la sangre tenía su función, la derramaban aquí y acá, entonces venía esa limpieza que Dios en el Antiguo Testamento tenía designado cómo limpiar a su pueblo. Y era por medio de cordero, sin mancha, perfecto, de un año. Él se hizo el cordero de Dios como aquellos corderos para sacrificio. Él dio su vida. Y pensar que nosotros a veces en nuestro pecar olvidamos. Y Hebreos nos dice que si nosotros pisoteamos la sangre del cordero, ya no queda esperanza más que una expectación de fuego, azufre y sufrimiento. Cuando menospreciamos y nos entregamos a una vida licenciosa, donde ya el Espíritu no nos redarguye, donde ya vamos y hacemos, ya decimos y lo que sea, y no sentimos tristeza por pecar, cuidado, porque el Espíritu Santo empezará a no redarguirnos por la dureza de nuestro corazón. Jesús se hizo el Cordero de Dios con la actitud de saber que Él tenía que morir para expiar el pecado de la humanidad. Alabe a Dios, levante sus manos porque usted ya creyó. Ahora añádale el conocer más a Jesús. Y Jesús, en esa condición de Cordero, no se defendió. Estaba ante Pilato y le hablaron a Pilato de Jesús, su esposa, le dijo, y Pilato le preguntó, ¿qué tienes que decir? Callado. Como cordero, enmudeció. Y quiso, ¿sabes que tengo autoridad? Ninguna autoridad se te ha dado a ti más que la que... Eso fue sus palabras que habló con Pilato. Porque él sabía que venía a lo que venía. No se defendió. Y este punto lo concluyo diciendo esto, hermanos. Que Dios ilumine nuestro entendimiento para entender. Jesús sacrificó todos sus derechos. Haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo manifestó una obediencia absoluta, amados. La palabra del Señor nos dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Ahí donde usted está, abra sus labios, tome la mano a sus hijos chiquitos, a su esposo, a los que están ahí reunidos, y díganle a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Confesamos que tú eres el Señor. Y nos entregamos a ti con todo nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que nos des el anhelo de poder conocerte más. Amados, y esto es solamente una introducción para entrar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere servir a Dios, tiene que conocer a Dios. Usted tiene que saber qué es lo que no le agrada y qué es lo que sí le agrada, para que pueda servirlo con todo su corazón.
Mi resumen es este. Hemos estudiado que la meta del siervo es conocer a Cristo. Lo podemos conocer ¿cómo? Por medio de su gracia, por medio del sufrimiento y por medio de la resurrección. Anhele conocer más a su Señor. Vuelvo a repetir y a concluir. Cada día que pasa, después de 38 años de conocer a dos de novio con mi esposa, con Rosita, y después el resto casados, me sorprendo lo que voy descubriendo todavía en ella. Es un ejemplo a seguir. Pero cuánto más el conocimiento de Jesús. Señor, esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Alúmbranos, Señor, en los aspectos en que necesitamos conocerte más. Concede que podamos definir que nuestra meta sea un pleno conocimiento más y más profundo de ti, Jesús, Hijo de Dios. De tal manera que nuestra vida sea impactada por tu ejemplo para decidir servirte con todo nuestro corazón y para darte a conocer a aquellos que todavía no te conocen. Señor, queremos hablar con autoridad quién eres, pero por experiencia propia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, qué hermoso mensaje. Gracias.